esa alfombra del techo, epéndigo, y es pregunta de examen. Son células epiteliales planas, se llaman epéndigo, y ahí se incrusta. ¿Y quiénes las fijan? Sí, por estructura, pero yo dije algo muy importante, que además es responsable de producir líquido cefalorraquídeo, rodea la glándula pineal, que se llaman ¿cómo? Plexos coroidales, son los responsables de producir líquido cefalorraquídeo. Y el líquido cefalorraquídeo tiene la función del sistema linfático, absorbe las partículas de gran peso molecular, es decir, mayores de 70.000 Armstrong. ¿Y saben dónde se drena el líquido cefalorraquídeo? En el espacio subaracnoideo, abajo de la aracnoides, porque es donde más plexos venosos hay. Y todas esas venas van a ir a desembocar. ¿Dónde desembocan los linfáticos de la cabeza y del lado derecho? Pregunta de examen. ¿Dónde desembocan los linfáticos de la cabeza y del lado derecho? Ya lo dijimos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Dónde? ¿Ya ven cómo se apuntan? No sé, en la gran vena linfática. ¿Dónde desemboca la gran vena linfática? En la vena cava superior. ¿Dónde desemboca la vena cava superior? Junto con la vena cava inferior, en la vena cava común. ¿Dónde desemboca la vena cava común? Aurícula derecha. ¿Quedó claro? Otra vez. Los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos de la cabeza y de la extremidad derecha desembocan en la gran vena linfática. Y la gran vena linfática desemboca en la vena cava superior. Y la vena cava superior junto con la vena cava inferior desembocan en la vena cava común. Y la vena cava común desemboca en la aurícula derecha. Y entonces, ¿dónde desemboca el conducto torácico? ¿De qué estoy hablando cuando hablo de conducto torácico? De linfáticos, ¿no? ¿Dónde desemboca el conducto torácico? Toda la linfa del conducto torácico que viene de la cisterna de Beckett, conducto torácico, junto con los linfáticos del tórax, ¿dónde desembocan? En el ángulo yúgulo subclavio del lado izquierdo. ¿Y dónde desemboca la yugular? En la vena cava superior. Y otra vez eso. Entonces, el líquido cefalorraquídeo es absorbido por el espacio subaracnoideo porque la mayor cantidad de venas del cerebro está en ese espacio, abajo de la aracnoides, por eso es un espacio subaracnoideo. Esa red venosa que está ahí absorbe el líquido cefalorraquídeo y lo drena a la gran vena linfática y de ahí se va a las venas. ¿Ok? ¿Sí o no? Luego entonces me dice que la glándula pineal, ¿qué hormona secreta la glándula pineal? La melatonina. ¿Cómo se llama lo que cubre la piel? La piel que se parezca a la melatonina, el nombre. Melanina. ¿Cómo se llama la sustancia que cubre los nervios? Mielina. Mielina es la de los nervios. Melanina es la de la piel. Y melatonina, la hormona que libera la glándula pineal para el ciclo circadiano o el ciclo del. ¿Sí quedó claro? Una cosa es melatonina, que viene de la glándula pineal, ubicada en el techo del tercer ventrículo, donde está el epéndimo, fijada por los plexos coroideos. Quienes producen el líquido que se absorbe en el plexo subaracnoideo. Otra cosa es la melatonina, la mielina, que es la que forra los nervios. Pregunta de examen. La mielina en el sistema nervioso central la producen los oligodendrocitos. Y la mielina que recubre a los nervios periféricos la producen las células de Schwann.
¿Quedó claro? La mielina en el sistema nervioso central, que es cerebro, cerebelo y médula espinal, solamente esas tres cosas hay en el sistema nervioso central. Cerebro, cerebelo y médula espinal. Ahí la mielina la producen los oligodendrocitos. Y todos los pares raquídeos, los nervios periféricos que tienen mielina, la producen las células de... Son células nucleadas, eucariontas, con núcleo, donde su material genético está ¿dónde? En el núcleo plasma. Ayer lo vimos. Está en el núcleo plasma. ¿Sí o no? ¿Está claro? Entonces, señala a alguien. Te puedes parar si quieres. Le puedes decir tú. Dile tú. ¿Sabes qué es? Tú, Jasmine. Eso. Dime otra glándula, Jasmine. De aquí a ese tipo. Dame un ejemplo. Es la glándula más grande. Es la que lo ordena a la hipófisis. Correcto. Dime un ejemplo. Y ayer se lo dije el ejemplo con lo de la glucosa, ¿se acuerdan? Estuvo bien bonito. Esa me la creo que era cuando hacía falta la glucosa. Y Sí, el hipotálamo le decía al hipófisis que la produciera, pero no, la hipófisis no produce glucosa. El hipotálamo le dice a quién. ¿Qué parte de la hipófisis? ¿Adenohipófisis o neurohipófisis? Hipófisis anterior o posterior. ¿Qué le dice el hipotálamo a la adenohipófisis? Que produzca ¿qué? ACTH, llamada corticotrofina. Células alfa, células ácidas o células básicas. ¿Basófilas o acidófilas? Entonces el hipotálamo le está diciendo a la hipófisis, hay hipoglicemia. Produce ACTH. ¿Quiénes? Células basófilas. Y producen ACTH. ¿Y hacia dónde se va la ACTH? ¿A quién le tocó Miguel? ¿O ya se me olvidó? ¿De quién? De la corteza suprarrenal. De la glándula suprarrenal. En su corteza hay tres fases. ¿Cuáles son, Miguel? Glomerulosa que libera aldosterona, fasciculada que libera y reticulada que libera androsterona o andrógenos. Entonces, ¿a cuál de las tres áreas le están diciendo la corticotrofina? Yo voy a estimularte. A la fasciculada que libera ¿qué? ¿Y el cortisol qué hace? Al hígado y al músculo hacer una glucogenolisis para producir una gluconeogénesis, nueva glucosa, y entonces la glucosa sube. ¿Estamos de acuerdo? Ahí lo vimos y ese es un buen ejemplo. Ahí les va otro ejemplo del hipotálamo. El hipotálamo libera una hormona que se llama hormona reguladora de la tirotropina, HRT, hormona reguladora de la tirotropina. Baja y le dice a las células basófilas de la adenohipófisis, libera hormona estimulante de tiroides. Y esa hormona estimulante de tiroides va y le dice a las células foliculares de la glándula tiroidea, libera T3 y T4. Es decir, triotironina y tetrahidrotironina. ¿Cuándo hace eso? Cuando el metabolismo está bajo y necesita activarse. Si ahorita todos nos paramos y comenzamos a hacer ejercicio, ¿nuestro metabolismo aumenta o baja? Aumenta. Nuestras glándulas tiroideas aumentan su función o bajan. Aumentan. Las células foliculares de la glándula tiroides liberan más o menos T3 y T4. Más, porque entre más T3 y T4 hay en sangre, el metabolismo es mayor, es más rápido, gastamos más energía. Entonces, cuando yo estoy en metabolismo basal, el hipotálamo no libera hormona reguladora de la tirotropina. Pero cuando comienzo a comer, a estudiar, a correr, a lo que sea, el hipotálamo le dice a las células basófilas de la adenohipófisis, libera hormona estimulante de tiroides, pero no lo hace con una conexión nerviosa.
lo hace con una liberación de una hormona. ¿Cuál hormona es? La hormona reguladora de la tiroglobina. Entonces el hipotálamo dice, este hombre ya se paró a correr en la mañana. Libera el hipotálamo hormona reguladora de tirotropina y le dice a las células basófilas de la adenohipófisis, libera hormona estimulante de tiroides. Y la hormona estimulante de tiroides va a las células foliculares de la tiroides y comienza a liberar T3 y T4. Y esa T3 y T4 son las que aceleran el metabolismo, es decir, el anabolismo y el catabolismo. Y eso es. ¿Ya quedó claro? Bien. Te toca. No, repíteme lo que te acabo de decir. Todo. ¿Cómo le fue a Miguel ayer y a Carolina? Carolina, ¿cómo? Igual. Comienza como que estás dormida y luego te levantas y ¿qué pasa? ¿Qué dice el hipotálamo? ¿Qué dice? Está aumentando su actividad. Entonces el hipotálamo, aguas, ¿cómo se llama? Jazmín, ya se levantó. Fíjate, cuando se levanta se acelera. Entonces el hipotálamo te tiene que liberar. Reguladora de la fuerte. Ahora dímelo completo. Hormona reguladora del fuerte. Hormona reguladora de la tirotropina. No le tengan miedo. Hormona reguladora de la tirotropina. Es una hormona, es la expresión de la. Entonces libera la HRT. ¿Y a quién estimula? ¿A las células qué? Basófilas. Basales no existen. Células, ¿por qué son basófilas? Porque están teñidas. ¿Por la eosina o la hematoxilina? Por la hematoxilina. ¿Se tiñen de qué color? Azules. O sea que la base es ácida. Entonces, ahí están las células basófilas. Ya tiene el estímulo de la hormona reguladora de la tirotropina. ¿Y ahora qué va a liberar las células basófilas? ¿Qué liberan? La hormona estimulante de la HST. HST, hormona estimulante de la tiroides. ¿A qué células llegan? Porque hay dos tipos de células en la tiroides, foliculares y parafoliculares. ¿A cuáles llegan? Foliculares. Si tienes dos y fallas, a las foliculares. ¿Y esas foliculares liberan qué? Nada más dije un número y una letra. T3 y T4. T4, tetraiodo tironina. T3, triiodo tironina. Ahora dime. Tironina. Ajá, ¿esa cuál es? T3. ¿Y la T4? Igual es igual. Sí. ¿La dime? Tetra. Yodo. Tetrayodo. Tironina. ¿Otra vez? Tironina. ¿Esa qué célula la libera? Acabamos de decir que los Células foliculares. ¿Quién estimuló a las células foliculares? ¿Digo la hormona o ¿La hormona? ¿Quién? la hormona
No, ¿quién estimuló directamente a las células foliculares de la tiroides? ¿Quién liberó a la hormona estimuladora de la tiroides? ¿Qué células? ¿Qué células liberaron a la hormona estimulante de la tiroides? Basófilas, ¿dónde están? En la adenohipófisis. ¿Y quién estimuló las células basófilas de la adenohipófisis para que liberara esa hormona? El hipotálamo. ¿Cómo se llama la hormona que estimuló a las células basófilas de la adenohipófisis para que liberara hormona estimulante de tiroides? ¿Cómo se llama la hormona que liberó el hipotálamo para estimular a las células basófilas de la adenohipófisis y que liberara esta hormona estimulante de tiroides? Dime el nombre de la hormona que estimuló las células basófilas. De la tirotropina. ¿Está claro? Está igual de sencillo que lo que Miguel hizo y lo que Carolina hizo. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama la sustancia? ¿Y de qué estamos hablando? ¿Qué es una hormona, una vitamina o una proteína? No, hormona, proteína, vitamina. Fallaste de 3 veces hasta las 3. Vitamina. D1. ¿Y la D2 dónde fue? ¿Y la D3? ¿Y quién fue la responsable hormona que se convirtió de la 2 a la 3? ¿Qué hormona fue la responsable de pasar de 25 dihidrocolecalciferol a 1,25 dihidrocolecalciferol? Dímelo. Es pregunta de examen también. Todo cuando digo pregunta de examen es para el primer parcial. Es más, todas esas son preguntas del examen ordinario, ¿cierto o no? Todas. Las que yo les digo son preguntas de examen y en el examen ordinario, porque son 70 preguntas a la vez. ¿Qué hormona? No. La calcitonina es una hormona liberada por las células parafoliculares de la tiroides. ¿Qué hormona dijimos que estimulaba en el aparato yuxtaglomerular a una sustancia para que pasara de D2 a D3? Es decir, de 25 dihidrocolecalciferol a 1,25 dihidrocolecalciferol. ¿Qué hormona utilizamos? La paratormona o PTH. ¿Liberada por quién? Por las glándulas paratiroides. PTH, paratormona. Que dijimos que la PTH tenía 3 funciones, ¿sí o no? Absorbe el calcio del intestino, disminuye la liberación del calcio por el riñón y transforma la vitamina D2 en D3. Es decir, la 25 dihidrocolecalciferol a 1,25 dihidrocolecalciferol. Porque es la única activa para que los osteoblastos hagan hueso junto con el calcio. ¿Sí o no? ¿Está claro o no? Ahorita estará claro, pero no mañana. Luego les digo, son bien burros al principio, así como que, después ya como que lo van aceptando. Oye, no, sí. O sea, porque a pesar de que de esta manera seguimos igual. ¿Sí se dan cuenta? ¿Y qué les dije al principio? Sus apuntes ni los van a leer, ni los van a estudiar, ni le van a entender. Graben, escuchen y lean el libro. Graben, escuchen y lean el libro. Por si yo dije mentiras, ahí me corrigí. ¿Está claro? Última, ¿sí? Porque ya veo que este paso que sirva de algo haber venido desde mañana. No sé dónde vinieron. Sin comer, sin desayunar y sin dinero. Son pobres, acuérdense que son de la UABC. Que sirva de algo 2 horas aquí, entrenando la mente. Si se dan cuenta que hago que su mente despierte, usen la parte del cerebro que jamás en su recursión habían usado. Pero es bueno. Van a estudiar enfermería. Ella es enfermera. Ella es enfermera. ¿Ok? Otra entonces.
números del 1 al 36, que no sea 34. Amador Jazmín. Ay, no, ya pasó. Jazmín, señala a alguien. Pues, a quien tú quieras. Ajá. ¿A quién? Así. Es una glándula que dije que era mixta. ¿Cómo te llamas? Raúl, Raúl. Dime por qué es mixta. porque tiene una parte endógena y otra exógena ¿En qué se caracteriza la parte endócrina? que produce glucagón e insulina. Ajá, pero eso no lo caracteriza como para que sea endocrino. ¿Cuál es la característica de una glándula endocrina? Es lo que produce. Porque manda directamente de la glándula a los vasos A sanguíneos. los vasos sanguíneos. Y la exógena va De la glándula a los conductos. al torrente sanguíneo por medio de exógenas porque usa conductos, endógenas porque lo manda directamente al vaso sanguíneo. ¿De qué glándula estamos hablando? El páncreas. Y el páncreas tiene una característica anatómica muy importante que les dije, relacionada con el peritoneo. Su cola es retro y lo demás es peritoneal. ¿Dónde desemboca el conducto de Wilson y Santorini del páncreas? En el duodeno. En la segunda porción del duodeno, conectada a donde está En la ampolla de Vater, con V, ampolla de Vater. Ahí es una ampolla, un hoyo, que se incrusta el conducto de Wilson y Santorini. Y ahí también desemboca ¿quién? Que lleva bilis, la vesícula. el colédoco. ¿Y de dónde viene el colédoco? De la vesícula. ¿Qué tiene la vesícula en su interior? ¿Y quién produce la bilis? Eso, porque el otro día me dijeron, ¿quién? El hígado produce la bilis. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, ya le atinamos a qué glándula. Ahí van las preguntas. Nosotros habíamos dicho que esa glándula mixta, Raúl, hacía una labor importante en relación a la glucosa. Y yo les dije, existen 4 mecanismos reguladores de la hipoglicemia, ¿sí o no? ¿Cuáles son los 4? El primero que dijimos, ¿cuál es? ¿Libera qué? Adrenalina. El primero de los 4, adrenalina. ¿Quién libera la adrenalina, Raúl? La médula de las glándulas suprarrenales. La médula de la glándula suprarrenal. Libera catecolaminas y una de ellas es la Noradrenalina. adrenalina. Y la noradrenalina, o también llamada Epinefrina o norepinefrina. Cuando la adrenalina se libera por hipoglicemia, va al hígado y va al músculo a producir glucogenólisis para generar una gluconeogénesis y subir la. Es la primera. La segunda, que es liberada la hormona por el páncreas. ¿Quién es el segundo mecanismo regulador de la hipoglicemia? El glucagón. Las células beta del páncreas liberan insulina y las células alfa del páncreas liberan glucagón, que es el segundo mecanismo regulador de la hipoglicemia. El tercero, ¿cuál es? Y hablamos de la corteza suprarrenal zona fasciculada. ¿Quién se libera ahí? El cortisol. Cortisol. Y el último, la hormona del crecimiento. Hay 4 mecanismos reguladores para que ustedes ahorita no caigan desmayados por hipoglicemia. 4, aunque no hayan comido, están despiertos gracias a esos mecanismos reguladores. ¿Ok? Esa glándula del páncreas tiene conductos para secretar ¿qué? A la luz del intestino. ¿Qué secreta? Amilasa y lipasa. Que son 2 enzimas proteolíticas que si no tuviese membrana el páncreas se activan adentro y daría una pancreatitis. Esa es la razón. ¿Okay? Pues ya visto todo, ¿de qué tipo de tejido estamos hablando? Epitelial. Por haber dicho endotelial. ¿Dónde están las células endoteliales? Endoteliales están en la parte interna
La túnica interna de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos tienen 3 túnicas: externa, llamada adventicia; media, músculo liso; y túnica interna, que son las células endoteliales. Entonces, las que están afuera se llaman células epiteliales, y todas esas son renovables. Todas las de la piel, las de la... Todas las células epi es de afuera, de corteza. Todas las células epiteliales se descaman, pero se recuperan. Las células endoteliales de los vasos sanguíneos son células que no se recuperan. Se deterioran y les damos en la torre. ¿Saben cuántas funciones tienen las células endoteliales de los vasos sanguíneos? 36. 36. Y solamente les voy a decir una, que es muy importante para mí. ¿Cuál sustancia dijimos que era el principal vasoconstrictor de su organismo? Angiotensina 2. Ya sabemos de dónde viene, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo no? Si lo repetimos como 80 veces. La angiotensina 2, ¿de dónde viene? Es el principal vasoconstrictor de su organismo. Del hígado. ¿Qué libera el hígado? Angiotensinógeno. Y es la célula hepática la que está liberando eso. Al liberarse el angiotensinógeno y se eleva en sangre, estimula el aparato yuxtaglomerular del riñón para liberar ¿qué? Renina. Y junto con el angiotensinógeno y la renina se convierte en angiotensina, que no es activa. Esa angiotensina 1 estimula las células endoteliales de los vasos sanguíneos del para producir ¿qué? ECA, enzima convertida en la angiotensina. Y va a pasar la angiotensina 1 a angiotensina 2. Y es el principal vasoconstrictor de su organismo. Esa angiotensina 2, ¿a quién va a saturar? A los receptores AT1 de los vasos sanguíneos para producir vasoconstrictor. Pues déjenme decirles que las células endoteliales de todo el organismo libera óxido nítrico, principal vasodilatador de su organismo. Entre las 36 funciones que tiene, la que más predomina es la liberación del óxido nítrico, principal vasodilatador. Muchos han creado antihipertensivos, pero el día que alguien haga una pastilla con óxido nítrico nos volvemos millonarios. Se me van a muchos. Porque un tipo un día dijo, a ver, déjenme ver, esta persona está hipertensa, ¿qué tal si yo, y ni es médico, qué tal si yo creo una pastilla que inhiba la ECA? Y creó el captopril. Y se lo toman, y las células endoteliales del vaso sanguíneo del pulmón no producen ECA. Es decir, la angiotensina 1 no va a ser angiotensina 2. Baja el principal vasoconstrictor del organismo y el hipertenso baja su presión. Y se volvió multimillonario. Otro tonto, dijo, yo voy a crear una sustancia que bloquee los receptores AT1 de los vasos sanguíneos. Les voy a llamar ARA2. Ya están los sartán, telmisartán, candesartán. Cuando se lo toman, bloquean los receptores AT1 de los vasos sanguíneos. Y aunque haya angiotensina 2, pues no lo hacen efecto. No hay vasoconstricción. Y curaron la hipertensión. Bueno, por lo menos la controlaron. Ustedes creen una pastilla que tenga óxido nítrico, entre más óxido nítrico, menos vasoconstricción, porque es el principal vasodilatador. Y la única manera de hacer óxido nítrico es haciendo ejercicio. No hay otra. No hay otra. ¿Ok? Ya les di ideas para que nos volvamos todos millonarios. Entonces, estábamos hablando de tejido epitelial. Las glándulas son exócrinas o endócrinas. Las exócrinas liberan su secreción a la superficie por medio de los conductos. Pueden ser unicelulares o multicelulares y de acuerdo al conducto excretor pueden ser simples o pueden ser ramificados. El páncreas tiene 2, conducto de Wilson y de Santorini. ¿Es simple o ramificado? Ramificado. Simple cuando tienen una. Todas, cuando vayamos al laboratorio el día de mañana, ustedes van a ver esto en los cortes. Cuando vean esto, esta es una célula epitelial, estas otras. Esta es una célula hecha por células epiteliales. Esta es una glándula. Y si hay un conducto, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Glándula endócrina o exócrina? Exócrina. Aquí está el conducto.
¿Ya lo vi? Esa es la imagen de las glándulas. Y todas las glándulas siempre van a estar en el tejido conjuntivo, ahí incrustadas. Todas las glándulas siempre van a estar en el tejido conjuntivo incrustadas. ¿Estas qué tipo de células son? Epiteliales. Sentadas sobre una membrana. ¿Y arriba qué hay? Cilios o filamentos o microfilamentos, dependiendo de dónde están. Ahí están. Esta es una imagen de las células epiteliales que se organizaron para secretar algo. Son glándulas. Todas las glándulas están. Nada más que hay unas glándulas de este tipo y hay otras glándulas de este tipo. Por lo tanto, las glándulas que secretan algo pueden ser tubulares, alveolares, acinares o tuboalveolares. Pregunta de examen. Esta es la clasificación de la unidad secretora de las glándulas hechas por células epiteliales. Tubulares, alveolares, acinares o tubuloalveolares. No tiene ningún problema. Solo es la forma, si son tubulares o son este es alveolar, miren, o túbulo alveolar porque tiene de los dos. Y aquí está, aquí todas estas son sus células epiteliales, todas, cada una con núcleo. Y entre el núcleo más grande que sí están más cargadas de algo. Es más, algunas de estas glándulas liberan serosa o mucosa, o las dos seromucosas. Y la gran mayoría, de aquí hasta que terminen, van a escuchar esa palabra de seromucosas, de serosa o mucosa, y la liberan las células epiteliales. Otra clasificación es que pueden ser apócrinas por el contenido que liberan, holócrinas o merócrinas. Por ejemplo, las merócrinas solo liberan su producto y nada más. Las holócrinas liberan todo lo de la célula, hasta el núcleo ahí se lo echan. Pero ¿qué dijimos de las células epiteliales? Se regeneran. Aquí están, miren, unas glándulas mucosas, serosas o mixtas. Estas son seromucosas. Estas son como una pizza con el pepperoni ahí puesto, ¿ya lo ven? Acá esta será otra pizza de qué? ¿De qué? ¿Cómo que es? Mexicana, ¿no? ¿Cómo se llama la que? No, ya está de pepperoni, la de arriba es de qué será? Hawaiana. Ya está en la mexicana. Ahora, fíjense bien, si tienen un conducto secretor, son simples, como es la parótida, la submaxilar es la sublingual. Ya detectaron, por ejemplo, aquí, ¿ya vieron que es la misma? Aquí hay otra, y aquí y así. ¿Ya la vieron? Una célula epitelial, otra y el conducto aquí, otra. Y acá también, aquí está, miren. Aquí hay otra, y entonces en conjunto se ve todo esto. Aquí hay otra, acá está otra. O sea, ya vieron que es la misma forma, con diferentes funciones. Es decir, la glándula, ¿dónde está la glándula parótida? Pónganse el dedo en la glándula parótida todos, 1, 2, 3. Que se pongan el dedo en la glándula parótida. ¿Dónde está? Pónganse los dos dedos en sus dos glándulas parótidas. A ver tú, ponte los dedos. ¡Rápido! Les voy a dar un consejo. Cuando vean a alguien cachetón, es alcohólico, porque todos los alcohólicos les crecen las glándulas parótidas. Tóquense aquí y que les duela, porque tiene mucha sensibilidad la parótida. ¿Ya les dolió? Sí. Si les duele, se está funcionando, porque secreta una sustancia que se llama tialina, que es parte de la saliva para la digestión. Es una glándula exócrina, porque tiene conducto. ¿Sí les duele? Cuando los ven cachetones, son alcohólicos, aunque les digan que no. Son glándulas submaxilar, todas las que están abajo son glándulas submaxilares y sublingual, las que están abajo de la lengua. Entonces, todas esas están hechas de esta manera y todas son células epiteliales. Todas. Es decir, tienen un conducto excretor. Ese conducto excretor viene desde un lobulillo hasta su conducto principal. ¿Qué quiere decir? Que esas tres glándulas tienen un conducto principal y deben de tener nombres. Las células mioepiteliales o encestas son parte de esas glándulas porque
tienen la capacidad de contraerse. Y cuando se contraen es cuando libera la sustancia. A ver, ustedes ahorita imagínense una jícama con chile y limón, mucho limón, con sal y... ¿cómo se llama el chilito ese? Tajín. Y así como que no se crean saliva. Ya echaron a andar las glándulas salivales y la glándula parótida. Y las células mioepiteliales para aquella saliva oprimió. Mío, ¿de qué viene? Del músculo. Se contrae. Y es músculo liso. Músculo liso. ¿Ok? Y además son estimulados por el sistema nervioso autónomo. ¿Por qué autónomo? Porque no lo gobierno yo. Yo no dije no salives, no, pues esa salió porque salió. No lo gobierno. ¿Ok? Entonces, las glándulas endocrinas son las que liberan sus productos directamente a los vasos sanguíneos sin utilizar conductos, como el páncreas, la insulina, como las células foliculares, la T3 y T4, como los pinealocitos de la glándula pineal liberan la melatonina, como las células basófilas liberan 4 hormonas de la adenohipófisis, que son hormona estimulante de tiroides, corticotrofinas, folículo estimulante y luteína. Y las acidófilas liberan 2, hormona de crecimiento y prolactina. Tiroides es de las células basófilas. Entonces, directamente a los vasos sanguíneos, no utilizaron conductos, producen hormonas, son vascularizadas y se regulan por sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, con un flip-flop que se llama retroalimentación. ¿Qué características tienen las glándulas endocrinas? Que pueden ser por acúmulos, por fascículos, zona fasciculada de la corteza suprarrenal, ahí está una forma, retículos, zona reticular que libera ¿qué? Andrógenos y foliculares. Es decir, dependiendo la forma, esto y esto nos está diciendo que aquí es un órgano que puede tener células epiteliales, que pudiese ser el estómago, y estas tienen células parietales y principales, y también liberan ácido clorhídrico y pepsina, y algo que se llama factor intrínseco. Son células principales y células parietales del estómago, y también están hechas de células epiteliales, como glándulas endocrinas. Y ahí están todas las células epiteliales. Si hay mucho, ¿esto qué será? ¿Pseudoestratificado o estratificado? Estratificado, y muy estratificado porque tiene muchas capas. El estómago es una zona de abrasión. Tejido conjuntivo, o también, ¿cómo se llama? Conectivo o conjuntivo. Dame el número del 1 al 36. Inicial 34. Mariana Paola. Mariana. A ver, dime los 4 tejidos básicos de tu organismo. Conjuntivo, nervioso, muscular. 4 básicos. Conjuntivo o conectivo. Epitelial. Muscular y nervioso. Ahora dime los 4 tejidos conjuntivos especializados. Del cilíndrico y 4 tejidos conjuntivos o conectivos especializados. Adiposo. Cartílago. Hueso. Entonces ya lo habíamos visto. Aquí dice el tejido rodea los vasos sanguíneos. Puede ser embrionario, tejido mucoso o mesenquimatoso. En el adulto laxo o denso, dependiendo, es denso, es hueso y laxo. Entonces cartílago. ¿El cartílago tiene vasos sanguíneos? No. ¿Tiene nervios? No. Carece. Y especializados, el hemático, que es el sanguíneo. ¿Qué es hematopoyético? De sangre. Dame 2 ejemplos. Médula ósea y el hígado, el riñón, todos los órganos. Cuando es necesario se convierten en hematopoyéticos. Entonces tienen células madre o stem cell. ¿Quién es la madre? La célula madre de aquí. ¿Dónde está? ¿Y tú qué origen viste? La mielina y... Mielina, no,
densidad, eritrocitos, plaquetas y demás. Ahí es donde está en el tejido hematopoyético las células madres. Tejido óseo y adiposo, esos son los tejidos especializados y así se ve un espacio entre una célula y otra, grande, ¿sí o no? Entonces, ¿tiene muchos proteoglicanos o pocos proteoglicanos? Muchos. ¿Es un intersticio amplio o reducido? Entonces, ¿es duro o es laxo? Laxo. Dijimos que entre menos espacio intersticial, el tejido es más duro. ¿Como cuál? El de la dentina o el esmalte, ¿se acuerdan? Entre más espacio intersticial, hay más proteoglicanos, hay más matriz extracelular y es más laxo, como el cartílago, como los tendones, como los ligamentos. Pero el hueso tiene menos espacio intersticial, menos proteoglicanos, por eso es más duro. ¿Sí está claro? Y ahí están todos. Tejido conectivo laxo, los ligamentos, el adiposo, y aquí están todos. Ojo, y pregunta del examen. La unidad funcional del hueso, es el osteoblasto y el osteoclasto. Unidad estructural del hueso se llama ostiona. Y esta es una ostiona, esta es otra ostiona y esta es otra ostiona. La unidad estructural del hueso se llama ostiona. Y las ostionas están hechas de osteocitos. De hecho, ¿de dónde salieron los osteocitos? De la maduración de los osteoblastos. Solo el 10% de los osteoblastos se osifica, es decir, se convierte a osteocito para formar ostiona. ¿Está claro entonces? ¿Sí o no? ¿Otra vez? Sí. La unidad funcional del hueso, osteoblasto y osteoclasto. El osteoblasto forma hueso a partir de la vitamina D3, 1,25 de hidrocolecalciferol junto con el calcio. Y el osteoclasto degrada hueso. ¿Ok? Eso se llama remodelación. Entonces, la unidad funcional del hueso es el osteoblasto y el osteoclasto. La unidad estructural del hueso se llama ostiona. ¿De qué están hechas las ostionas? De osteocitos. ¿De dónde salieron los osteocitos? De los osteoblastos. ¿Cuántos osteoblastos maduran? Solo el 10% se osifican y el resto se reabsorbe. ¿Quedó clarísimo? El agua. Las glándulas mamarias también tienen tejido conectivo y tienen tejido epitelial, por eso son glándulas. Todas las glándulas están hechas de células epiteliales, están rodeadas de tejido conectivo. Por eso tienen una forma. Y estas glándulas tienen conductos galactóforos, por donde sale el calostro. Se llama calostro. Que lo produce la prolactina. ¿Y la prolactina fue liberada por quién? Por la adenohipófisis. ¿Qué células? Acidófilas. Las células acidófilas de la adenohipófisis producen prolactina y además producen hormona del crecimiento. Se los repito y se los repito. ¿Verdad? ¿Sí se dan cuenta? Pero como se los hago fácil, los hago perezosos en su forma de pensar. O sea, yo digiero las cosas, vengo y se las digo y ustedes se relajan. Si ustedes tuviesen que estudiar todo lo que les digo, primera nadie pasaría, seguramente, porque sería muy difícil. Prefiero que quien esté explicando, el facilitador, diga todo así muy desmenuzado, que me cuesta menos trabajo, pero lo estoy haciendo perezoso. El único que se entrena soy yo. Y a ustedes los hago perezosos. Pero tienen que aprovechar, muchachos, porque el semestre se va a acabar. Y alguien les va a decir, a ver, ¿qué aprendieron después de haberles dado todo digerido? Va a ser triste cuando no sepan resolver un problema con la información que tienen en sus cabezas. Triste, porque no saben usar sus herramientas. Y sí lo saben, porque cuando yo lo digo, todos dicen, ah, sí, ¿cómo no? Si todo el mundo lo sabe, pero cuando les pregunto, nadie dice nada, ¿se dan cuenta? Su cerebro sí lo registra, pero no lo saca. Ahí lo guardan.
Entonces, el tejido conectivo conjuntivo tiene células fijas y algunas células libres o errantes. Y tiene otras en la matriz extracelular que son elementos formes. Del tejido conectivo especializado, ¿cuáles son los elementos formes del tejido conectivo especializado? Uno de ellos. ¿Cuáles son los elementos formes? Por ejemplo, los de la sangre se llaman eritrocitos, plaquetas y leucocitos. Esos son los elementos formes. Cuando vemos elementos formes, están hablando de las células que componen, porque hay algunos tejidos que tienen líquido. Por ejemplo, la sangre adentro tiene líquido que se llama plasma y afuera suero. ¿Por qué? Porque los factores de coagulación Se desnaturalizaron, por eso se llama suero. ¿Ok? Entonces, cuando vean elementos formes, ya saben que son células bien definidas y algunas amorfas que no tienen forma, pero así es el tejido conjuntivo en su matriz extracelular. ¿Cuáles son las sustancias que no tienen forma? Los proteoglicados. ¿Dónde están? En el espacio, que es donde está el tejido conjuntivo precisamente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama el espacio entre... ¿Cuántos espacios tenemos? ¿Dónde? Intravascular, intersticial e intersticial. No existe un cuarto espacio. El intersticial es lo mismo que la matriz extracelular. Lo mismito, aquí está matriz fundamental, matriz extracelular o intersticial. Es lo mismo.